Hola a todos, nos comunicamos en esta oportunidad para contarles cómo pensamos el recorrido de la residencia, esta residencia en este contexto. Debemos confesarles que compartimos, como muchos, que nos provocó todo esto una situación de mucha incertidumbre, lo que nos hizo eh, leer, estudiar, problematizar mucho para poder construir una propuesta para esta primera parte del año, reconociendo algunos criterios, algunas variables eh, que permitieron eso. Una fue reconocer el contexto, esto era así, no se podía. eh, ¿Y por qué lo digo? Porque en una residencia docente sin poder entrar en las instituciones era como dilemático, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de poder recuperar la historia particular de esta residencia que ya tuvo que ser reconfigurada en su momento, con la incorporación de una modalidad de cursado semipresencial, como propuso, valga la redundancia, esta facultad, implicó para el equipo en su momento reconfigurar la residencia a partir de experiencias previas que el equipo había transitado, eh, con un convenio que se pudo hacer con la formación, con el Instituto del Programa de Formación Docente Nacional en los años 90, que estaba conducido en ese momento por poco tiempo por Edith Litwin, y donde Lidia Fernández, en compañía con la coordinación de Ana Mastache, de Marcela Ikowicz, de María José Acevedo, de Nora Goyi, o sea, muchos referentes, y también la revisión general de Lucía Garay, Marta Souto, Ida Buttelman, Eduardo Remedi, propusieron, configuraron como base la propuesta de residencia que hoy transitamos, ubicando como eje la formación preprofesional personal. Eh, Otra de las variables que tuvimos en cuenta para esta construcción fueron las capacitaciones que la FASE organizó sobre los entornos virtuales a través del Departamento de Educación a Distancia, coordinado por Fabiana Pérez, y ahí debo reconocer que personalmente para mí ha sido muy difícil porque no manejo eh, muchas herramientas, entonces esta es la primera prueba, después les vamos a ir proponiéndoles otros formatos que por ahí mis compañeras tienen más manejos. Eh, Otro de los puntos, las variables, fueron los lineamientos nacionales que el Ministerio de Educación propuso, eh, también resoluciones del rectorado y las propias de nuestra facultad. Todo esto anclado en las reuniones periódicas que mantuvimos como equipo de cátedra, que nos permitió eh, proponer o construir algo posible para esta primera parte, como les decía. La propuesta del cursado virtual a partir de la resolución que el rectorado de nuestra universidad dispuso, propone que el primer cuatrimestre sea absolutamente con esta modalidad, desde el 1 de abril hasta el 10 de julio, con lo cual para nosotras significó darnos un tiempo en esto que les anticipaba, eh, de, de trabajo al interior del equipo, a partir de las capacitaciones sobre estos entornos, poder construir algo posible. En el mientras tanto, por eso nosotros fuimos proponiendo estos foros como una forma también de ir configurando el vínculo que habíamos iniciado en aquel 14 de marzo, ¿no? Por eso nosotras, la primera premisa que sostuvimos fue que para nosotras el cursado de esta residencia había iniciado.
A partir de esto nosotros, bueno, recuperamos el objetivo de la residencia, que tiene que ver con proponer experiencias de formación en las prácticas docentes y en las prácticas profesionales, que nos sirvió como base para recuperar y poder trabajar sobre una de las líneas de formación relacionada al análisis y sus metodologías. Recuerden, para ir por las compañeras que no estuvieron en el encuentro del sábado de marzo, en función de este eje que nosotros proponemos relacionado a la formación, hay dos líneas en las cuales trabajamos y las diferentes tareas que vamos proponiendo relacionadas al análisis y sus metodologías y a la acción y sus dispositivos técnicos. Casualmente nosotras para este año habíamos invertido las tareas y nos habíamos propuesto que las prácticas de enseñanza las trabajáramos o las hiciéramos en el segundo cuatrimestre, teniendo como intencionalidad o propósito afianzar el trabajo en el trabajo del análisis, ¿no? Para eso nosotros proponíamos el trabajo con las otras prácticas, el trabajo del prediagnóstico, como una forma de ir preparándonos para o afianzando estas metodologías de trabajo que proponemos. En este sentido, el dispositivo de residencia es un dispositivo complejo porque propone la formación para el trabajo o la formación profesional, que incluye este ejercicio en la docencia y en las otras prácticas. Complejo porque lo que se propone es a partir de estas experiencias o estas situaciones de formación, reconocer estas instituciones pedagógicas que están naturalizadas en cada una de nosotros para poder analizarlas. Como dice Anijovic, la sistematización de esa práctica reflexiva es un aprendizaje que tenemos que incorporar a nuestra formación académica, porque leemos muchos autores que hablan de la reflexión sobre sí mismo, de la importancia del profesional reflexivo. El tema es cómo hacemos para reflexionar sobre nuestras prácticas, que implica fundamentalmente, y de ahí también la complejidad, en un interés por la propia formación, que supone una disponibilidad para volver a mirar las propias prácticas, para poder analizar la experiencia y conceptualizarla, poder compartirla y poder confrontarla con lo que le pasa a otros, que implica un doble trabajo de análisis, como dice Bion. Las instituciones son bifrontes, la realidad externa también es una realidad interna propia de los sujetos. Esto supone un conocimiento acerca de sí mismo como persona, como formador, formadora. Implica una toma de conciencia acerca de los vínculos que vamos construyendo y que establecemos, tanto con la teoría, con el conocimiento teórico, con estas figuras de autoridad, con los pares, con los estudiantes. En función de todo esto, las tareas que les proponemos desde esta perspectiva tienen que ver con el análisis de la implicación, el análisis sobre cada uno de nosotros, en un tiempo que ya iniciamos en marzo y que continuaremos en abril, a partir de proponer actividades que nos permitan o que les permitan sistematizar más eso que estuvieron compartiendo. La segunda tarea relacionada al análisis de una situación de formación que les vamos a proponer, que va a ser durante los meses de mayo y junio, como una forma de ir preparándonos para lo que va a ser el trabajo con las otras prácticas y con las prácticas de enseñanza. Porque en esto, si quieren, es un supuesto, considero que si esto se levanta, la vuelta a las instituciones no va a ser como si nada hubiese pasado. Y para esto considero que es importante predisponerse y trabajarnos previamente para ver cómo hacemos para trabajar colaborativamente entre los estudiantes, entre los docentes, entre los formadores. Así que, bueno, es como una forma que encontramos para transitar este tiempo.